entienden que tú puedes verlo y desean comunicarte contigo. ¿Qué pasa cuando tú eres un niño y se te acercan estos muertos en calidad espectral? Atención con esto. Cuando Amelia Brady Cole, de 12 años, tenía solo 6, le dijo a su madre que había visto a un ángel guardián en su habitación. No fui educada en ningún tipo de tradición religiosa que tuviera ángeles guardianes y no pensaba en ellos en absoluto. Así que pensé que era maravilloso. Ella se sentía protegida por ese ángel guardián que se sentaba a los pies de su cama cuando se iba a dormir. Era benevolente, amable y joven. Pero las cosas empezaron a cambiar hace un año, según cuenta Amelia. Fue entonces cuando los espíritus empezaron a contactar con ella. A veces los ve y a veces solo siente que la tocan o que respiran cerca de ella. Yo me echaba en la cama intentando dormir y sentía cómo me acariciaban la cabeza o me tiraban del pelo. Me daba mucho miedo. A esa niñita obviamente le tiraban del pelo. Hay otros niñitos que incluso hacen gestos de levantar la mano. Esto lo conozco, digamos, de primer encuentro, con una persona que le iba hablando, así como que alguien lo iba acompañando. Claro, que no quería ir a un lugar y de repente así como que le dicen así como, no, si ahí está tal persona, cosa que no estaba, y finalmente, y se acuerda y lo toma. Hay niños que se fascinan con cosas que, mirando una pared blanca, que no hay nada, y como que entienden y como que la siguen con la vista. Sí. Mi hijo hacía eso, y mi hijo hacía eso en el departamento que vivíamos cuando era chico, guagua, siempre en la misma esquina de la pieza, y se estiraba y se daba vuelta para atrás porque no era la posición natural de la cama. Y después mi sobrina nació 2 años después, y viviendo en el mismo departamento, yo me había ido, era el departamento de mi papá, mi hermana vivía ahí, y mi sobrina hacía exactamente lo mismo. Percibía algo en esa esquina. Siempre, pero se contorsionaban para darse vuelta, para poder pero ver siempre ahí con sonrisa y como con buena onda, no era algo que nos diera miedo. Pero hay casos también creo. que no hemos tocado todavía, el caso de los duendes. Por ejemplo, que son como igual que los Kremlin, están muy parecidos a ellos, ¿sabes? Los ven los niños, son traviesos y a veces agresivos. Sí, los niños, de hecho los duendes se les acercan porque saben, Claro. digamos, que pueden contar y que no son cuestionados por los Que no niños. son cuestionados. Pero los duendes son figuras malignas, benignas. Hay de todo. Hay de todo. Ahí un día yo estaba haciendo una investigación y se me ocurrió presentar a una niñita de 6 años, bastante edad. Y me dijo, esta niña bautizada, no me dijo, ustedes no son religiosos. No, si somos religiosos. ¿Y por qué no la bautizan? Es que tienen que venir de Europa los padrinos y no han venido. No, bautizaron luego. La bautizaron y se terminó todo. O sea que en el fondo hay una proyección de carácter de manifestación de necesidad religiosa en el caso de estos que se presentan este tipo de personas. Y el otro caso, por ejemplo, bueno, el del amigo, y además hay otro tipo, hay tipos niños, por ejemplo, incluso gente mayor que tiene el don de poder mover, por ejemplo, los objetos. La telequinesis. Por ejemplo, mover objetos con la incluso voluntad. provocar fuego, la piroquinesis. Bueno, sobre eso ya la ciencia ha avanzado bastante. Pero hay zonas que son todavía oscuras en que la ciencia no ha podido determinar nada. Y finalmente está la transmisión de pensamiento. Exacto. Hay muchos casos. Eso puede quedar para toda la vida. Exacto. Yo conozco casos de transmisión de pensamiento de personas mayores y que lícitamente logran saber, caso típico, el famoso padre Heredia, el que escribió el reporte del tiempo de Cristo. Estaba en la Nunciatura Apostólica en España y el nuncio, él estaba en la sala de espera, y el nuncio apostólico le mandó a decir, ¿qué voy a escribir yo en este momento? Y contésteme usted allá. El nuncio escribió, ¿cuándo iré a Roma? Y él le contestó por escrito, una persona, irá a Roma dentro de 6 meses porque va a ser nombrado cardenal. Y justo fue nombrado cardenal. Fue el caso típico. O sea, ahí había precognición y habría también telepatía. O sea, en el fondo hay personas, y este caballero tenía 78 años cuando... Ahora es maravilloso porque las personas religiosas tienden a aceptar esto, digamos, como ciertas posibilidades que el Altísimo le entrega en cierto o permanente momento. Le da ese sentido. Exactamente, pero las personas que no lo entienden. Ahora, los que sí lo entienden, y de alguna manera aclarando más una duda que tenía Mariana, los niños índigos, estos niños que nacen ya con estas facultades y que de alguna manera no solo tienen la percepción extrasensorial, sino que la aceptan de primera manera desde un comienzo. Atención, ¿qué se entiende por un niño índigo? Lo siguiente, niños que representarían un estado superior en la evolución humana, poseyendo habilidades paranormales, como las que mencionaba don Hugo, telepatía,
telequinesis y clarividencia, incluso con la capacidad de ver qué va a suceder en el futuro. Obviamente estos niños comenzaron a nacer de cierta época en adelante, como a mediados de los 80, porque una vez más, si es que alguien no lo entendió, se llaman índigo, es porque todos tenemos un campo energético de colores que cambian tonalidades según nuestro grado anímico, llamado aura. Los niños índigo nacen con una capa extra permanente que siempre tiene ese mismo color. Tenemos un video que también lo explica. Si hay un ruido fuerte, cierra los postigos, se encierra en casa. Y si sale afuera, su piel es muy sensible, su cuerpo es muy sensible. What do you call your angels? I have 3 of them. One's Rose, up here. Yes. One is Bella, and no, that's Annabelle, that's Isabella, and that's Bella. Tener ángeles al lado es algo realmente reconfortante, si se sabe qué son. De otro modo puede resultar aterrador. Do you hear them or do you more see them? I more see them than hear them. Okay, what do you see when you see angels? I usually see an orb. Okay. Para muchos índigos, este don puede resultar agotador. Suelen ser bastante obstinados y quieren hacer las cosas a su modo. Tienen un propósito en la vida y son muy decididos. Eso eran los niños índigos. Hay una cosa muy curiosa, que hay una coincidencia en eso. Ya a finales de la década de los 80 se está presentando cercano a la era de Acuario. Hay una cierta coincidencia y una sincronía con esto. Y esto se acentúa más del año 1996 adelante, o sea, y empezando por este milenio. Y no es menor, parece que hay un cambio de etapa en el preconocimiento de las personas, porque la era de Acuario, el símbolo de Ictus, elegido por el pescador de hombres, conocido como Dios también, Jesús, él obviamente era como que el momento en donde la gente iba a despertar. Entonces estos niños índigos que nacen precisamente cuando la constelación de Acuario obviamente comienza a aparecer sobre nuestro cielo, digamos, parece como aquí decimos, todo calza. ¿Y los niños de cristal es otra categoría? Eso es otra categoría y es aún más interesante, creo yo, que los niños índigos. Eso, además de niños que tienen la capacidad, como si fueran antenas de advertencia para el resto de la humanidad, que sueñan con grandes tragedias para que le cuenten al resto y nosotros podemos evitarlo, es lo que vamos a hablar a la vuelta de una breve pausa comercial. Oye, hemos conversado sobre los niños índigos, hemos conversado sobre el sexto sentido y su poder. Hemos llegado a los niños de cristal, que son otra categoría que tienen otro tipo de poder, profe, maestro. Exactamente, porque los niños índigos tienen poderes, facultades extrasensoriales. Pero los niños de cristal, más interesante a mí me parecen, tienen una capacidad filosófica de entender qué son, cuál es su misión y qué ocurre con ellos. Los niños de cristal dice así: niños de cristal, niños que tienen dones filosóficos y espirituales y poseen habilidades además paranormales. Habilidades para percibir el temor a su alrededor, habilidad para amplificar y proyectar su propio temor en el entorno, por eso necesitan buena crianza, y además tienen una habilidad psíquica especial y una gran capacidad afectiva. Son personas ecológicas, con gran conciencia social, con una impresionante inteligencia, mucho nivel de lucidez y que además utilizan moderadamente sus capacidades psíquicas para ayudar al resto. Que hoy por o sea, hoy, vienen formados ya. Claro, hoy por hoy son como políticamente correctos, pero hace 10 o 15 años este tipo de niños eran raros. Ahora va un poco con la modernidad, por decirlo de alguna manera. También está la crianza, porque ¿qué pasa si un niño cristal le toca a una familia en que el papá sea está ausente, que la mamá tenga problemas de inmadurez y un niño así, al final es peor, mejor hubiera salido normal. Esos niños son muy sensibles y sufren mucho. ¿Por qué, no, sufren mucho a veces porque precisamente viven ellos en el aislamiento. viven en un aislamiento porque conocen muchas cosas y a veces realmente o no las expresan, no se atreven a expresarlas o realmente tienen miedo a decir lo que están sintiendo en ese momento, sobre todo cuando están anunciando tragedias. Ustedes nos contaban que los niños índigos, si bien entendí, eran como del año 1996 para adelante. Más o menos. ¿Los niños de cristal tienen algún periodo al cual se circunscriben? Son mucho más modernos, más parecen de este nuevo milenio, como del año 2000. De hecho, ahí es cuando comenzó a surgir este tema. Y fíjate que algunos de ellos tienen una capacidad tal que ellos que además lo dicen, lo expresan, se sienten con la visión de utilizar sus poderes o su grado de conciencia para advertirle de grandes tragedias a los demás. Es el caso de una niñita de tan solo 5 años, Madison, que ella predijo una serie de eventos trágicos que obviamente cambiaron la historia de su país. Vemos el caso de ella, por favor.
Su madre recuerda que Madison tenía 5 años cuando iban a la boda de un hombre cuya primera esposa, Robin, había fallecido de cáncer. No llegó a conocerla porque era muy pequeña y Madison me preguntó desde el asiento trasero del coche: mamá, ¿Robin era un hombre o una mujer? Y le contesté: una mujer, ¿por qué preguntas eso? Y me dijo: entonces, ¿por qué es calva? De repente me di cuenta de que ella no podía saber nada de Robin. Le dije: ¿es feliz? Me contestó: mamá, está muerta. Y aún le esperaban más sorpresas. Aquel mismo año Madison se puso enferma un día en el colegio. La fecha era 10 de septiembre de 2001. Le dije a la enfermera: me siento fatal, es como si todo el mundo me odiara. Tengo ganas de vomitar y siento que voy a morir. Fui a recogerla y cuando llegamos a casa le puse un paño húmedo sobre la frente y hablé con ella. Al día siguiente se produjo el ataque terrorista. Finalmente esta niña, empatizando con el dolor ajeno, sabiendo algunas personas que iban a morir y entendiendo la tragedia que significó el 11 de septiembre, ¿cierto?, para la caída frente al ataque terrorista en las Torres Gemelas, fue que ella sintió somáticamente el dolor del resto y fue a parar directamente a la cama tratando de explicarle a sus padres el dolor que se les venía encima a gran parte de los seres humanos. Y no se equivocaba. No fue la primera manifestación que Madison tuvo, sino que otras tantas tragedias o fallecimientos de personas queridas y cercanas, ella también lo anunció. El deber que hoy día ella con más años reconoce por ser una niña de cristal. Y quizás, guardando las proporciones, usted que tiene un hijo chico, pequeño, 2, 3, 4 años, se sorprende día a día con la sensibilidad y con los mensajes que nos entregan los niños. Déjenlo fluir, escuchen, los niños no dicen tonteras, tienen otro tipo de sabiduría, ¿sí o no? Eso es muy importante lo que están diciendo ustedes dos, porque a los niños obviamente no se les escucha por el frargo de la vida moderna, que el papá trabaja, la mamá trabaja, no hay tiempo, y a los niños hay que escucharlo, ver cuáles son sus sentimientos, qué es lo que experimentan, qué es lo que quieren comunicar. Eso es importantísimo. Y el día que se haga, se van a descubrir muchas cosas maravillosas que pueden cambiar la Antiguamente, sociedad. don Hugo, los niños estaban hechos para obedecer. Hoy día son nuestros principales maestros y profesores. Hay que escucharlos. Así. Gracias, muchachos, gracias a todos y sobre todo gracias, profesor Cepeda, por acompañarnos esta noche a quienes somos. Lo dejo ahí, no le doy la mano, lo dejo ahí con el beso a la chiquilla,